El Señor es un juez justo, amigo y hermano. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI, el día 8 de febrero del presente año, finaliza una carta muy profunda que va a hablar un poco en favor de su defensa en relación a un tema muy duro, muy complicado de hablar, pero justamente me ha parecido pertinente hablar sobre el tema relacionados a un caso o un conjunto de casos, mejor dicho, ocurrido en Alemania relacionado a lo que son abusos sexuales. Ciertamente, con esta pequeña frase que he citado de parte del Papa Emérito Benedicto XVI, pues él hace una carta muy extensa que ha publicado para todo el mundo para dar a entender su defensa, porque hace algunos días ya se han hecho algunos pronunciamientos de parte de las autoridades, o mejor dicho, de parte de la firma legal, ¿no? De los jueces, de los abogados, están haciendo ya un reporte que han mencionado al Papa Emérito Benedicto XVI, o mejor dicho, lo están mencionando, no tanto en el sentido que el Papa Benedicto en su momento, cuando fue sacerdote, o mejor dicho, obispo en Múnich, ha incurrido en el acto, sino más bien relacionado a encubrimientos, o incluso se le ha acusado en este informe de no brindar información completa o tergiversar. Bajo esas acusaciones de este informe que ha salido, y voy a poner el link para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de este informe que ha salido ya en las redes, hace no mucho, hace algunos días, la verdad. Entonces, eh, donde habla pues de estas acusaciones contra el Papa Emérito Benedicto XVI. El caso real pues se da en el caso de unos sacerdotes que realmente encubrieron en el acto de abuso contra menores de edad, y pues esta firma legal pues concluye que en algunos aspectos el que fue en ese entonces obispo de la localidad encubría estos hechos. El Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha hecho un comunicado expresando su dolor, su tristeza ante empezando las víctimas y familiares de estos lamentables hechos ocurridos. Sin embargo, también ha hecho toda una respuesta con sus abogados, con su equipo técnico de 82 páginas, donde él refuta esas acusaciones, donde él aparece como una especie de encubridor o de una persona que no ha dado una información completa o que ha dado una información tergiversada. Entonces, en ese sentido, el caso sigue todavía en investigación. He hecho este video porque mucha gente ha estado preguntando o escandalizándose un poco del hecho. Ciertamente es un caso muy complicado, muy difícil de hablarlo, justamente porque por muchas razones, empezando por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por el tema en sí y por tal vez algún estigma que se ha dado en los últimos años en la iglesia, el de sacerdote pedófilo o sacerdote abusador, ¿no? Entonces ese tipo de eslogan ciertamente dañan la imagen de la iglesia, la institución de la iglesia y la credibilidad de la iglesia, que son cosas que sí han pasado, ¿no? Podemos caer en un error como que de tapar el sol con un dedo, de no ver el problema, y justamente no ver el problema es el problema. Encubrir el problema es el problema. Eh, en la vida de la iglesia, en 2000 años de historia, han pasado cosas iguales o hasta más sorprendentes, ¿no?
no sé, más controversiales. Pero nosotros hay que tener en cuenta de por qué somos cristianos, ¿no? Pero antes de aterrizar en la reflexión, quiero aterrizar un poco en el ámbito ya más legal o digamos más de esta vida temporal. La investigación sigue su curso y no podemos asegurar de que realmente el emérito Papa Benedicto XVI realmente encubrió o en todo caso no dio información completa. En todo juicio siempre hay un informe técnico y las personas acusadas tienen derecho a poder hacer una reevaluación o explicar las observaciones que de hecho el Papa Benedicto XVI ha estado realizando, ¿no? A través de este documento con 82 páginas, donde él niega enfáticamente que él ha encubierto o que no ha dado información completa del caso. Entonces, amigos míos, el caso continúa. No saquemos o no nos dejemos llevar por mucha prensa que dice, el Papa Benedicto XVI, como ha pedido perdón, se induce de que él realmente él ha sido partícipe o que él realmente encubrió o que él no dio la información. El Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, ha pedido perdón, ha hecho una carta muy profunda, justamente porque se lamenta del contexto, del hecho que ha ocurrido y que sigue en investigación. No significa por eso que él está aceptando que así fue. Entonces, como en todo juicio, como en todo proceso, tenemos que esperar todavía antes de decir alguna aseveración, hasta que llegue hasta el último punto de las instancias, como en todo juicio ocurre, ¿no? Porque hay un primer juicio, se puede apelar a una segunda instancia, o bueno, como fuera un poco el contexto de la normativa legal en Alemania. Entonces, de momento no podemos concluir nada en ese sentido. El Papa ha expresado su malestar y su tristeza y su vergüenza en el contexto de la temática de abusos sexuales por parte de estos sacerdotes en aquella época, ¿no? Cuando él fue justamente obispo de Múnich. Sin temor a equivocarme, si me confundo, les invito a que puedan colocar ahí en la descripción del video, en los comentarios, algún detalle si me he equivocado. He hecho este video porque lo vi ahora en las noticias en Latina, y ya como que el enfoque da a entender como que el Papa sí encubrió o que sí mintió o que sí no dio información correcta. Entonces hay que tener en claro esto. Por eso voy a colocar los enlaces en la descripción del video. Y acá aterrizo ya en la reflexión más espiritual. Todos nosotros podemos tomar malas decisiones y podemos cometer errores mucho más grandes que otros, pero nosotros como cristianos no podemos perder la fe en el sentido de que cuando un obispo, cuando un papa, cuando un sacerdote hace algo malo, pierdo mi fe. Pues no, sino pues has estado teniendo una fe curera, has estado poniendo tu confianza en una persona y no en Jesús. Nosotros los cristianos ponemos nuestra confianza en Jesús. El papa, los obispos y todas las personas del clero son nuestros hermanos pastores que nos conducen a mantener la doctrina del Señor. Y eso es su responsabilidad como sacerdotes, como miembros de la iglesia, responsables de la comunidad. Eso no hace que una persona no tome malas decisiones, eso no hace que cuando se les impone el orden sacerdotal, no es que se convierten en ángeles y dejan de cometer errores y pecados, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos también somos responsables de la imagen de la iglesia. Incluso si es que tal vez nadie se entera de lo que hayas hecho. El hecho de que Jesús lo sepa, pues ya es más que suficiente y te tendrás que confesar y tendrás que convertirte. La Santa Madre Teresa de Calcuta decía, o le preguntaron una vez qué es lo que cambiaría ella de la iglesia. Y ella dijo, lo primero que cambiaría en la iglesia empezaría por mí. Entonces, si a veces nos hacemos escándalo por la imagen de la iglesia, por alguna noticia X, porque he visto un montón de noticias
en mis años como cristiano sobre estos temas, y mucha gente dice, no, oh, qué escándalo. Entonces, que obviamente es lamentable, es triste, es vergonzoso, pero no por eso uno deserta de la iglesia, no por eso uno deja de ser cristiano. Y al final todos somos responsables de la imagen de la iglesia, desde el bautizado, que es el niño, hasta el Papa, incluso el Papa Francisco, ¿no? Todos somos responsables de la imagen de la iglesia. Algo que acotar también, otro, y con eso termino, eh, el problema, uno de los dos problemas que veo que siempre suceden en este tipo de situaciones, es lo primero. Eh, el año pasado o el anteaño pasado, sin temor a equivocarme, se hizo una investigación que en los casos de abusos sexuales de parte de la iglesia son provocados por personas, por varones que tienen problemas en relación a su conducta y sexual, ¿no? Es decir, que son personas homosexuales prácticamente todas, y, y pues llega un momento donde eso explota y aflora y aterriza de una manera incorrecta en jovencitos, en niños. Entonces hay que tener mucho cuidado con el discernimiento vocacional. Número uno. Y número dos, cuando hay un problema en la iglesia es mejor hablarlo, encararlo, conversarlo, porque cuando las cosas se ocultan, se abomba y se pudre, y llega un momento donde revienta y no hay nada más que hacer ahí. Entonces, eso lo dejo como reflexión, no solamente por este tema, sino en cualquier problema en una parroquia, en una diócesis, en una comunidad religiosa. Bueno, amigos, espero que les haya un poco ayudado a reflexionar sobre esta temática en sí, y pues nos vemos en otra ocasión. Paz y bien.